En tu día a día, ¿qué importancia tiene el dinero para ti? Bueno, principalmente para poder adquirir productos y servicios y poder hacer mi vida y desarrollarlo, pero no tiene una importancia más allá que la necesaria para poder hacer mi vida. ¿Pero piensas que más dinero te podría hacer más feliz? Más que feliz, me podría dar más tranquilidad. Cuando dice el dinero da la felicidad, para mí el dinero da la tranquilidad, porque al final el dinero es, para mí, garantía de que vas a disponer de los recursos suficientes para solucionar casi cualquier situación que se te plantee en la vida. En Sevilla, ¿qué cantidad de dinero necesitas para vivir con tranquilidad? Vamos a poner una referencia mensual. Yo diría que para ir seguro, pues en torno a los 2.000 euros. Okay. Sevilla tiene la particularidad de que está muy expuesta al turismo y que el turismo se ha incrementado mucho durante los últimos años, con lo cual el nivel de vida ha ido subiendo mucho. Y antes quizás esa cifra podía ser 1.200, 1.500 euros. ¿Piensas que es más importante el dinero para gastarlo ahora mismo en mi vida y en mi bienestar, ¿no? En mi ocio, o mirando al futuro, ahorrar, prepararme para lo que pueda venir? Depende. O sea, yo ahora mismo tengo un trabajo estable, con unos ingresos razonablemente bien. Estoy soltero y no tengo cargas. Entonces, yo tengo esa libertad para no pensar en nadie más que en mí. ¿En qué dirías que la gente se gasta demasiado dinero? Yo creo que en modas, y no me refiero solo a la ropa, sino en trends, cosas que en el momento parece que es muy importante tenerlo, que es muy bonito tenerlo, que tengo que tenerlo, pero después de un tiempo pasa de moda y ya no tiene importancia y al final lo tiramos muchas veces, ¿no? Entonces son felicidades compradas que te hacen feliz en el momento, son materialistas, me refiero a cosas materialistas, y no te dura esta felicidad. Y además, quizás por el hecho de comprar según la moda, quizás estás gastando más dinero en eso de lo que realmente vale, simplemente por ser una moda. ¿Qué sería, en general, no solo moda, lo que tú te has comprado que recuerdes que te haya hecho muy feliz? Yo tiro por experiencias, porque a eso voy. Yo ahora si me intento acordar a cosas que he comprado que me hayan hecho felices, no me sale ninguna cosa. Porque claro, mi nuevo móvil estaba feliz, pero tampoco una felicidad que digo, wow, o sea, ahora me acuerdo de ese día que me he comprado el móvil. Lo que sí me acuerdo es el día que me bajé del avión de México, por ejemplo, que estaba 2 meses en México, me gasté dinero, obviamente, en el viaje y todo, pero es dinero muy bien invertido, porque me ha cambiado, me ha abierto mi mente, he conocido a personas maravillosas, he practicado el español y también puede ser, ya a lo mejor a una escala más baja, o sea, porque un viaje es mucho dinero, ¿no? Experiencias pequeñas. La cerveza que me he tomado ahí con vosotros, con mis amigos, pues yo me voy a recordar mucho mejor a eso que al el pantalón que me he comprado hace 2 semanas. Y que quizás te aporta mucho más que una simple pieza de tela. Exacto. ¿Cómo dirías tú que sería la mejor forma de gastarse 10 euros en Sevilla? En Sevilla, ay. A ver, hay que decir que los precios han subido mucho en los últimos años. 10 euros me dan para tomarme una cerveza, por supuesto. Una para mí, uno para un invitado, que podría ser tú. Gracias. Ahí estamos más o menos a 3 euros, ¿no? Diría yo. Nos quedan 7 para unas tapitas. O sea, yo soy amante de los caracoles, entonces una tapita de caracoles nunca falla. Ahí estamos quizás a 6 euros. Sí, más o menos. Vale, y una última tapita que tú la puedes elegir. No, pero ahí vamos otra vez de gastarlo en una experiencia o
¿no? Un pasatiempo con una persona. Exacto. No me voy a comprar una camiseta. Tú con tus amigos hablas sobre tus finanzas. ¿Ellos saben lo que ganas? Es una buena pregunta. Ya depende de la política que cada uno quiera llevar con el tema del dinero. Yo, por ejemplo, hablo libremente de mis gastos, de lo que me cuestan las cosas con mis amigos. De hecho, creo que es muy sano hacerlo para darte cuenta de, oye, si estás comprando o no barato. Al final, ¿tú cómo sabes si estás comprando barato o no? Aparte de hacer una comparativa en internet o en la tienda, pues preguntando a la gente, oye, mira, ¿qué precio tiene esto? O tú te has comprado esto, ¿qué precio? Con tema de ingresos, a mí no me gusta hablar de dinero, ni me gusta hablar de lo que yo gano, ni me gusta preguntarle a los demás lo que ganan. Si, por ejemplo, un compañero o un amigo me pregunta por un puesto de trabajo en mi sector, en una posición parecida a la mía, yo ahí sí le diría, oye, pues eso es el rango de salario en el que te deberías de mover. O ahí sí. Si ganaras mañana un premio de 100.000 euros, ¿dejarías de trabajar? No. Pero, a ver, 100.000 tampoco es tanto, creo. Es que ¿No? quiero ver qué me dices con 100.000 para ver por dónde, hasta dónde subo. No, no dejaría de trabajar. Lo que sí, creo que bajaría las horas. Vale. Porque a mí realmente me gusta mi trabajo, lo disfruto. Pero no me vendría mal tener un poco más de tiempo libre, ¿no? Vale, ¿cambiaría en algo esa respuesta si en vez de ganar 100.000 euros ganara 10 millones? Quiero decir que no. O sea, cambiaría en el sentido que bajaría todavía más horas. Pues el trabajo no solo que me gusta, también me da una cierta rutina. Para ser productiva en muchos sentidos. O sea, de ir al gimnasio, porque sé que tal hora está abajo, a tal hora voy al gimnasio. Soy una persona muy rutinaria, ¿no? Que me gusta mucho. Sí. Después del trabajo me pongo a aprender idiomas, etc. Entonces me da estructura del día. Lo noto cuando tengo muchos días de vacaciones seguidas. Exacto. Tampoco voy al gimnasio, aunque tengo todo el tiempo del mundo, ¿no? Yo voy al gimnasio cuando no tengo el tiempo, básicamente. Entonces yo quiero decir que sí, seguiría. Pero como te digo, también tengo la suerte que a mí me gusta mi trabajo. Yo entiendo a otra persona que está haciendo algo que no le gusta o que también que le asfixia mucho físicamente, que lo dejaría. Sí. ¿Y tú dejarías tu trabajo con 1.000.000? Es difícil. Por 1.000.000 no. Por más dinero, creo que seguramente sí. Sin embargo, creo que es importante lo que tú has dicho, mantener un mínimo de horas al día o a la semana en las que trabajes para mantenerte ocupado y al final tener un proyecto de vida, sentirte realizado. ¿Te sientes seguro económicamente? Mi pregunta va más por allá. Si tú a menudo te preocupas por el No. dinero. No. No, porque yo tuve una etapa de la vida en la que conseguía ahorrar suficiente dinero, cosa que sigo haciendo a día de hoy. Entonces, tengo bastante colchón para, creo que capear casi todo lo que me venga. No es un colchón infinito, pero no me preocuparía un despido. En ese sentido, estoy tranquilo. ¿Qué me preocupa? No tengo una vivienda propia. Yeah. Y Sevilla en concreto, lo que hemos comentado antes también, está muy inflada. Entonces a mí me gustaría, a estas alturas de mi vida, tener una vivienda propia, pero me niego a hacerlo porque sé que me están queriendo vender una casa que vale 5, pues me la están queriendo vender por 10. A ver, el tema son los extranjeros que vienen, ¿no? Porque compran muchas casas por... Exactamente, en Sevilla. centro. Sevilla tiene mucha especulación extranjera y al final pues también hay mucha gente con un nivel de vida, pues, vamos a decir 4 o 5 veces mayor que un sevillano medio que está compitiendo con un sevillano para comprar una casa. Vivimos dentro de la Unión Europea, está permitido y tiene su lógica, pero normalmente hay otros países que intentan poner regulaciones para evitar esa desventaja competitiva que hay entre un local, por lo que gana aquí un local, y otra persona de fuera que gana mucho más. Claro, y a lo mejor también más Regularización. regularizaciones con los apartamentos turísticos, ¿no? Exacto. Es un modelo, el turismo masivo. Bueno, nosotros lo estamos sufriendo ahora. Venecia, por ejemplo, lo lleva sufriendo mucho tiempo. Eso es una responsabilidad que tienen que tener desde el organismo municipal, en este caso el Ayuntamiento de Sevilla. Lo que está pasando en Sevilla es que el centro se está turistificando, es el fenómeno de gentrificación, que la gente se mueve fuera del centro, entonces
ahora los barrios periféricos al centro es donde está yendo mucha de esa gente. La gente de la ciudad está viviendo alrededor de su centro, o donde haría falta destinar más dinero público. En la educación. Bueno, estaba hablando de España, ¿no? Sí, hay que poner un contexto, vamos a poner España. Sí, aunque también en verdad lo aplicaría a casi todos los países donde por lo menos he pasado tiempo y conozco el sistema educativo, porque hay que invertir en el futuro, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, cuando llegué a España me chocó que hay tanta educación privada. El Estado debería dar las mismas posibilidades a cualquier niño o persona, da igual de las que constante, de las que viene. Bueno, muy bien, pues, ¿cervecita o qué? Hombre, Venga, por favor, cervecita. por supuesto. Venga.